Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra charla, La historia de las siervas de María en Puerto Rico, a cargo del doctor Gerardo Hernández. En esta ocasión, esta será la última charla que estaremos realizando en este ciclo del 2020 y agradecemos al doctor Hernández por brindar la misma. Como siempre, les solicitamos que tengan sus micrófonos apagados y al finalizar podremos tener sus comentarios y preguntas y cualquier opinión que ustedes tengan al respecto. Antes de que el doctor inicie, como siempre, damos una breve biografía de nuestro participante. Gerardo Alberto Hernández Aponte nació en Río Piedras en 1979. Es doctor en filosofía con especialidad en historia por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha presentado trabajos en congresos en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia, España, El Salvador, Argentina, Cuba y Puerto Rico. Es autor de los siguientes artículos: la encíclica apócrifa de León XIII, un episodio del anticlericalismo latinoamericano, y Vuestra Madre de la Santa Montaña en San Lorenzo, Puerto Rico, la articulación del mito de la Virgen María en la persona de Elena H. Es autor de los siguientes libros: La Iglesia Católica en Puerto Rico ante la invasión de Estados Unidos de América, lucha, sobrevivencia y estabilización, 1898 al 21, con la Academia Puertorriqueña de la Historia y el Decanato de Estudios Graduados e Investigación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Esta obra fue galardonada con el primer premio en la categoría de investigación y crítica del certamen del Instituto de Literatura Puertorriqueña, correspondiente a los mejores libros publicados en el 2013. Este premio es la más alta distinción que un historiador puertorriqueño puede recibir en su patria como reconocimiento a una publicación. Otra de sus obras son La salud y la labor social, Ministerios de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos en Puerto Rico, 1887 a 1921, con el Instituto de Cultura Puertorriqueña. El Espiritismo en Puerto Rico, 1860 a 1907, con la Academia Puertorriqueña de la Historia. También es compilador y autor del estudio introductorio del libro La Cieguita de Cantera, obras completas de Josefa Martínez Torres, la primera mujer novelista de Puerto Rico, con la Academia Puertorriqueña de la Historia y la Asociación Puertorriqueña de Investigación de Historias de Mujeres. Actualmente es profesor en el Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales y del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Con ustedes, el doctor Gerardo Hernández. Muy buenas noches. Agradezco al Museo Félix Rincón y a la Asociación de Historia del Viejo San Juan haberme invitado a dar la conferencia de esta noche. La voy a dividir en tres partes. En la primera voy a explicar el origen de la congregación. En la segunda, su llegada y desarrollo en Puerto Rico. Y bajo la dominación española. Y la tercera, cómo se afecta y sobrevive a la invasión estadounidense hasta 1921, en la que vamos a ver cómo se suprimen algunas casas. Esta comunidad, que es bastante conocida por tres hechos fundamentales. Primero, por el cuidado que ejercen en las casas a los enfermos o en los hospitales, por el nacimiento inmenso que preparan en cada una de sus casas. Quizás el más famoso es el de San Juan, pero en cada una de las casas que tienen en la geografía insular, ellas preparan un nacimiento. Y tercero, por la costumbre en que tienen desde hace años de saludar a los barcos españoles con la bandera española, que de lo cual voy a hablar porque se han dicho un montón de cosas en las revistas, en los periódicos, incluso por internet circula, que no son ciertas cómo surgió esa tradición. Yo documenté cómo surge y lo voy a contar. Hilda, ¿no veo el PowerPoint? Bien. Las Siervas de María nacieron en Madrid el 15 de agosto de 1851. No puedo pasar el...
Hilda, lo dañé. Le di a la que no era. Una cosa. Ahora. Adiós. En pantalla tienen al padre Miguel Martínez Sanz, que es el gestor, el fundador. Él estaba reunido con el cardenal de Toledo, estaba con varios literatos, con varias personas, y estaban comentando el caso de un benefactor de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que a pesar de ser benefactor de la caridad, de las Hijas de la Caridad, no había conseguido una religiosa para que cuidara a su hija enferma en la casa, porque las constituciones de la congregación lo prohibían. Y en su mente se quedó la preocupación de que en la iglesia no existía ese apostolado, el asistir a los enfermos en los hogares. Estamos en un contexto donde los hospitales eran vistos como focos de infección y la gente rehusaba ingresar a ellos, además de que también estaban llenos de prostitutas, de vagos, de mendigos. Entonces muchos enfermos deseaban convalecer en sus hogares y le tenían un pánico a los hospitales. Entonces, no había una congregación que le diera una asistencia 100%. Sí habían comisiones de beneficencia que llevaban productos, que llevaban medicinas, pero no había lo que se conoce hoy día como la hospitalidad domiciliaria, o sea, una enfermera al lado del paciente 24 horas o 12 horas, no lo había. Y él se queda con esa inquietud. Eso fue en junio de 1851. Recordemos que acabo de decir que la congregación se funda en agosto. Él le habla al cardenal de ese proyecto de crear una congregación religiosa que suple esas necesidades y el cardenal se opuso tajantemente diciendo no hay dinero y no hay personal para ello. Pero el padre Martínez Sanz va a seguir insistiendo hasta que reúna a unas cuantas candidatas y comience la congregación. Hilda, si me pasa la próxima imagen. Muy bien. Entre ellas va a estar Sor Soledad Torres Acosta, que eventualmente se va a convertir en la madre general, porque todas las demás religiosas que entran con ella van a abandonar. La única que va a perseverar es ella. Claro, y las que vengan después. Próxima imagen. ¿Puedes moverla, Gerardo? No puedo. No, Okay. porque no tengo abajo por alguna extraña razón. No me deja. Okay. Yo creo que pasó como la otra, que va a tener que decir pase. Ok. Tampoco. Okay. No me deja. Un minutito. Todo esto es en el barrio de Chamberí, en Madrid, ¿eh? Ahí, muy bien. Ese es el hábito, el primer hábito que van a tener las religiosas es ese, negro, con el corazón de la Dolorosa en el pecho, porque la primera patrona que tiene la congregación es la Virgen Dolorosa. Ahí tienen el hábito que usaban en la casa, que es donde ella está sentada, y el hábito que usan para salir de la casa a cuidar a los enfermos, que es el de la izquierda. Pero la congregación va a entrar en crisis porque su fundador se va a ir a misionar a Fernando Po, en Guinea Ecuatorial, y se va a llevar a varias religiosas. Y cuando regrese de la misión, se va a desentender de la congregación, no le va a importar, la va a dejar, como diríamos aquí en Puerto Rico, al garete. Entonces el cardenal de Toledo le asigna al padre Gavino Sánchez, próxima imagen por favor, que es un religioso agustino que está en la parroquia de Chamberí, el que ayuda a la comunidad y el sacerdote que está como coadjuntor, que es el padre Ángel Vara, para que ayude. Y la comunidad va a comenzar a estructurarse, va a comenzar a adquirir cosas propias de una congregación religiosa que no tenía, por ejemplo, próxima imagen, las constituciones que van a ser aprobadas por el Papa León XIII. Ahí tienen una de 1897, pero hubo varios modelos y ejemplares porque se van perfeccionando. Próxima imagen. Van a adoptar como patrona a la Virgen de la Salud. O sea, van a quitar a la Virgen de los Dolores y ahora van a poner a la Virgen de la Salud, que es más consono con el ministerio que ellas van a realizar. Próxima imagen. Van a cambiar el hábito. Este es el hábito que van a usar cuando vengan a Puerto Rico.
es color negro. Las religiosas se van a vestir color negro, no va a ser hasta el Concilio Vaticano II que eso cambie. Y van a vestir negro en todo momento, porque hoy si usted ve a las siervas de María, en Puerto Rico visten de blanco, pero si va a Europa, en periodos de invierno, como ahora, están vestidas de negro. Para el calor lo cambian a blanco, pero ellas van a vestir originalmente toda de negro. Ahí está el hábito como cambió, van a tener esclavina en vez de escapulario. Van a tener un rosario en el cuello y ahí tienen una imagen a colores para que vean cómo era el hábito del momento. También van a adquirir un escudo, próxima imagen, donde se resume el carisma de la congregación, la letra M en el medio, que significa la protección de la Virgen, las iniciales SI, que es en latín Salus Infirmorum, la salud de los enfermos, que es la patrona y el carisma. La rama de azucena, porque tienen a San José como uno de sus patronos y que es el patrón no solamente de la buena muerte, sino de la Iglesia Universal, y que el Papa ahora acaba de declarar el año a San José, este año, desde el 8 de diciembre de este año, el próximo de San José, porque hace 150 años se declaró a San José el patrono de la Iglesia Universal y ya desde antes era patrono de la congregación. La corona, que expresa que María es reina, la bandera de San Juan Bautista como el precursor del Señor, que también es otro de los patrones, y los 3 clavos abajo del monograma de la Virgen, que significan los 3 votos que tienen que hacer las religiosas: pobreza, castidad y obediencia. Y todo enmarcado en la corona de espina de nuestro Señor Jesucristo. El carisma de el propósito principal, próxima imagen de la congregación, es la santificación a través de los 3 votos, de pobreza, obediencia y castidad. Y en segundo lugar, el cuidado de los enfermos en sus hogares. De hecho, una de las innovaciones que hacen bajo estos nuevos sacerdotes que comienzan a ayudar a la congregación es la introducción de la imagen del divino enfermo en las enfermerías de cada una de sus casas, para que la sierva que esté cuidando al enfermo vea a Cristo en él. ¿Cómo ocurría este cuidado de los enfermos? Bien sencillo. Cuando alguien solicitaba una familia que las siervas fueran a cuidarlos, ellas cuidaban a todos los enfermos, no importa la condición social, el color de piel, la religión, y es gratis, completamente gratis, porque la congregación se sostiene por medio de suscripciones, o sea, de donativos voluntarios. La madre superiora en aquel entonces tenía que averiguar quién era ese enfermo, dónde vivía, qué condición tenía, y en aquel momento, al principio de los orígenes de la congregación, la sierva lo cuidaba 24 horas en el hogar. Después, con las constituciones de 1903, se va a cambiar a 12 horas. La sierva le tenía que aplicar la sanguijuela, medicamentos, observar al paciente. Si el enfermo era demasiado pobre y no había nadie en la casa que limpiara la casa, ella también le iba a limpiar la casa, le iba a cocinar. Se supone que la familia le proveyera los alimentos, pero si la familia era demasiado pobre y no tenía quien le proveyera los alimentos, ella traía los alimentos desde su casa. Además de que estaban las hermanas visitadoras que visitaban a las siervas que estaban ejerciendo el ministerio para ver si había algún peligro, cómo marchaba la situación, y tanto la sierva visitadora como la que estaba observando tenían que guardar completa discreción y silencio sobre todo lo que vieran. Ellas no estudian enfermería hasta 1911, que se dispone que comiencen a estudiar enfermería. Hasta entonces, pues no tenían conocimientos médicos. Y aunque su propósito principal es cuidar a los enfermos en los hogares, también van a cuidar en los hospitales, o van a ser maestras de niños, o van a estar a cargo de orfanatorios, porque a veces era la única vía de entrar a ejercer el ministerio, porque no todo el mundo tiene dinero para estar sufragando una congregación. O sea, tienen que haber bastantes personas para que den donativos, y si no los había, pues entraban, por ejemplo, 7 siervas de María a un instituto, y 5 se dedicaban al hospital o al orfanato, y 2 salían a cuidar enfermos. Ahí las tienen. Este es un grabado de la época del siglo XIX, un dibujo, perdón, donde ellas están cuidando niños. Próxima imagen. Ahí vemos otros dibujos también de la época donde están en diversos menesteres cuidando. Próximo. A todas aquellas personas que les interese saber sobre los orígenes y la fundación de la Historia de las Siervas de María, hay una película que hizo Goya, que se llama Luz de Soledad, que cada año en Semana Santa, si mal no recuerdo, lo pasan por el canal 13. También lo puede ver en internet. No está gratis, creo que hay que pagar para verla, pero si usted espera Semana Santa, la puede ver gratis en Teleoro. O a veces la pasan y no es Semana Santa, ¿eh? Próxima imagen. A Puerto Rico van a llegar el 5 de enero de 1887. Cuando lleguen en Puerto Rico está el mismo panorama. La gente tenía un pánico.
a ingresar a los hospitales, además de que no había un sistema desarrollado de hospitales, los pocos que habían en la isla, y la gente no quería ir a los hospitales, o sea que estaba la doble problemática. ¿Cómo llegan? Próxima imagen. Monseñor Juan Antonio Pucci Montserrat es ordenado obispo en 1875 y cogió el vapor Santander que lo iba a dirigir de la península a Puerto Rico. Y en ese barco venía, próxima imagen, el doctor José Olvera, que era el gobernador eclesiástico de Santiago de Cuba, que no había obispo en propiedad, y venían con él varias siervas de María. Yo no sé si Monseñor Pucci Montserrat conoció antes de montarse en el barco a las siervas de María, pero si no las había conocido, en el barco las conoció, a nivel de que habla con Olvera para que se queden algunas de las siervas que iban para Cuba en Puerto Rico, y Olvera le dice, no señor, pídale a la madre general que les envíe siervas. Entonces él llega a Puerto Rico y le escribe, pero no pasa nada. En 1884 la madre Soledad envía siervas a Puerto Rico, pero con una directriz, que si llegaban al puerto de San Juan y nadie salía a recibirlas, siguieran hacia Cuba. Llegaron al puerto de San Juan y nadie las salió a recibir. Parece que hubo un problema de comunicación. Entonces el obispo siguió insistiendo hasta que finalmente la madre accede y le manda un grupo y le va a dar, próxima imagen, una imagen del niño Jesús que se llama el niño Jesús piloto, todavía está en la casa de San Juan. La madre Soledad le entrega esa imagen a ella y dice, ese va a ser su piloto en este barco, porque la madre Soledad no obligaba a ninguna, aunque lo podía hacer por virtud del voto de obediencia, no obligaba a ninguna religiosa a venir a ultramar, que así que se conocen los territorios que están fuera de España, en este caso Cuba y Puerto Rico, sino que pedía voluntarias, quién quería ir, porque el viaje por el mar era peligroso y lleno de peligros, etcétera, etcétera. Entonces le da esta imagen que todavía se conserva y está en el viejo San Juan. Próxima imagen. Llegan al Hospital La Concepción, que está al lado de Fortaleza. A las siervas no le va a gustar el hospital porque es pequeño. Ese hospital fue fundado en 1524. Yo no voy a entrar en detalles sobre su fundación porque yo tengo un colega historiador, el doctor César Salcedo, que está trabajando el tema, ha hecho nuevos descubrimientos, ha revisado la historiografía. Muchas de las cosas que se han dicho sobre su origen y desarrollo no son como son. Él ha encontrado nueva documentación que apunta a nuevos hallazgos muy interesantes, pero ya saldrá el ensayo, así que lo podrán leer en un futuro. Próxima imagen. Esa es como se ve hoy día el edificio. Próxima imagen. Esa era la capilla a la altura de 1912, que conseguí una foto. Así era que se veía la capilla de las siervas de María en el viejo San Juan. Cuando ellas llegan, el obispo les concede el usufructo del hospital, no el título. Y entonces tienen que adaptarse porque el hospital ya tiene tradiciones propias. Por ejemplo, hay una imagen de San Miguel Arcángel que todos los años tiene culto litúrgico, y aunque vamos en el calendario litúrgico tiene su culto, pero vienen muchas personas ajenas a la comunidad o al hospital a celebrarlo. Próxima imagen. Esa imagen, que también es de 1912, están saliendo un montón de personas. Todas esas religiosas no son siervas de María, las que están saliendo son de otras congregaciones. Están saliendo porque hubo una fiesta a la Virgen de los Vascos Navarros. Así que las monjas tienen que adaptarse a la nueva realidad social. Próxima imagen. Entre ellas hay un crucifijo que es del siglo XVI o XVII, todavía está en el coro de la capilla. Próxima imagen. Esa es una de las primeras monjas que llega, no es la fundadora, yo la conseguí porque un colega mexicano me la envió y porque fue madre fundadora en Cuba. Próxima imagen. Entre los problemas que confronta la comunidad, en esa época está uno bien grande con el padre Antonio Isú Echarte. El padre Isú Echarte era el administrador del hospital. Parece que el hospital existe desde 1524 y es propiedad de la mitra, del obispado. Él era el capellán de las siervas, pero se llegaba tarde a celebrar la misa, entraba dando gritos, se ponía a conversar con los enfermos y las religiosas estaban histéricas con la situación, y aunque hablaban con él, pues él no hacía caso. Acuérdense que las religiosas tienen un horario estricto que cumplir, a tal hora es la misa y en la misa, porque después hay que cuidar enfermos, hay que rezar vísperas, hay que rezar laudes, antes, claro, al amanecer hay que rezar laudes. Y entonces el padre les atrasaba a nivel de que a veces no podían ni asistir a misa porque celebraba muy tarde. Y además recuérdense que ahora vivimos en una época donde los sonidos quizás no son tan perceptibles porque hay tanto ruido, pero cuando el huracán María, ustedes saben que si se caía un alfiler en la casa de al lado se escuchaba. Así que las conversaciones del sacerdote con los enfermos o con cualquier cosa, pues interrumpía el orden sagrado que debe haber en un hospital o en un convento.
Entonces, las religiosas consiguieron un capellán, no un canónigo de la catedral que le celebrara misa, pues como él no venía a tiempo y él se molestó. Incluso amenazó con arrestar al sacerdote. Y entonces, como las religiosas no transaban porque les hablaban con él y no hacía caso, hasta les escondió el copón, les escondió las hostias, y entonces las religiosas tenían otro copón y otro cáliz y otras hostias, y la situación persistía. El sacerdote comenzó a crear malestar, o sea, comenzó a llenarle al obispo de mentiras y de calumnias y puso al obispo en contra de la comunidad, a nivel de que el obispo iba todas las navidades a visitar a las religiosas y se rumoraba en 1883 que las iba a expulsar del hospital en diciembre. Pero ¿qué pasó? Que el obispo se murió y no las expulsó. Próxima imagen. Y aún así las religiosas asistieron al entierro y lo cuidaron durante la enfermedad. Esa es la foto del entierro de Monseñor Puig y Montserrat. Ellas no les importó, como buenas cristianas, la cuidaron y hasta la acompañaron al entierro. Bien, la segunda fundación. Bueno, qué bueno que la pusiste, que se me había olvidado. Cuando muere el obispo Puig, el gobernador eclesiástico le dice a la madre, porque sabía todo el revolú que había, que por qué no escribían y abogaban que enviaran un obispo bueno que la favoreciera. Ella no sabía qué hacer y le escribió a la madre superiora en Madrid. Y la madre superiora le dice que no se preocupe, que ya el obispo de Puerto Rico está electo, que es Monseñor Toribio Minguella Yarnero de la Merced, y que es un gran amigo de la comunidad. Imagínense, ese prelado fue el que escribió la primera historia de las siervas de María. El nacimiento de la primera persona que escribe sobre la historia de las siervas de María a nivel mundial, o sea, su origen, su génesis en España, es ese obispo. Así que era un obispo que amaba a la comunidad, le llamaba a las niñas de mis ojos. Así que las monjitas se pusieron súper contentas cuando llegó, pero la dicha no les va a llegar mucho porque en 1897 no estaba bien de salud y se traslada a España y la diócesis queda vacante. Bueno, próxima imagen. El próximo lugar donde las siervas de María van a llegar es al Hospital Santo Asilo de Damas en Ponce. Eso va a ser el 31 de marzo de 1891. Ya en 1889 el obispo le había hecho a la Junta del Gobierno del Hospital de Damas el ofrecimiento de siervas de María. Y ellos dijeron que lo iban a tener en cuenta. 2 años después, en 1891, la Junta de Gobierno entra en crisis y está a punto de entregar el hospital al municipio porque estaban cansados, habían pasado muchos malos ratos. Entonces hay un sacerdote, próxima imagen, que es el padre Leoncio García Valle, que es el párroco y el vicario de Ponce, y que fue el que le dio el mensaje a la Junta en 1889 de parte del obispo, y le dice que está el ofrecimiento de las siervas, que si hay una nueva junta, junto con las siervas, el hospital puede echar hacia adelante. Convence, hay una nueva junta, mandan a traer a las siervas y después que las siervas llegan a Ponce, ¿saben lo que pasó? La junta no quería a las siervas. Se echaron para atrás y dijeron que no las querían. Y la madre superiora de San Juan, que era la que venía a hacer la fundación, dijo, no, vamos allá a hablar con la junta. Y fueron y hablaron con la junta y finalmente aceptaron. Además de que después que habían hecho el viaje, y además de que las siervas tenían terror a ir a Ponce, porque Ponce era la meca del libre pensamiento. Allí estaban los espiritistas y los masones y los librepensadores por montones. Y ya habían visto los padres paules que van a entrar al año siguiente, en 1892. Tuvieron que ser escoltados con la Guardia Civil para llegar a la parroquia. Sí que tenían miedo, pero lo lograron. La llegada de las siervas a Ponce va a provocar que escriban contra ellas. Un libre pensador va a decir que las siervas de María son parte de las redes de los jesuitas, que lo que quieren es quitarle a los enfermos el dinero, porque una de las, que se me pasó a decirlo, pero aprovecho ahora, uno de los apostolados de las siervas era lograr la conversión del enfermo en el lecho del dolor, antes de que muriera, y si no, pues si se recuperaba, que se convirtiera. Entonces, esta persona, un escrito anónimo aparecido en el periódico, lo que decía era que las siervas de María eran redes de los jesuitas que querían quitarle las limosnas o el dinero a través de que donaran dinero a favor de la congregación. Lo cierto es que los jesuitas no tienen rama femenina. Todo parece que se debió a que se publicó una novela en Francia que decía que los jesuitas tenían rama femenina y los comenzaron a difanar, y parece que el escritor
bebió de esa fuente. Una cosa que se me olvidó decirles es que el padre Leoncio García Valle logró que las siervas vinieran no solamente hablando con la junta, sino que el sacerdote de Barro, que es el pueblo que hoy conocemos como Orocovis, estaba enfermo y residía con él, estaba recuperándose con él en la parroquia de Ponce, en la parroquia de Nuestra Señora de la Guadalupe, que hoy es la catedral, pero acuérdense que no hay diócesis de Ponce hasta 1924. Antes de 1924 la isla entera era una sola diócesis. Ese sacerdote que se llamaba Froilán Martínez estaba enfermo y él lo convence de que teste a favor de las siervas de María. Así que cuando fallece, que muere en 1891, justo antes de que lleguen las siervas, le donó todo el dinero y todo lo que tenía, las posesiones, para que las siervas de María pudieran establecerse. Todo lo donó a favor de una fundación de las siervas de María. Así que las siervas de María comienzan a trabajar, gracias a las gestiones de él y del testamento, en el Hospital Santo Asilo de Damas de Ponce. Cuando comienzan a ejercer su apostolado, el gobierno interno del hospital le dice que que no pueden tener injerencia en la función, solamente pueden ayudar a cuidar a los enfermos y eso, pero que el gobierno interno les pertenece única y exclusivamente a la Junta. Van a comenzar a condicionar la capilla, van a recibir diversos donativos. Acuérdense que la comunidad tiene imágenes propias de su culto, la Virgen de la Salud, San José, etcétera, etcétera, San Juan Bautista, entonces lo van a comenzar a recibir. Pero las siervas de María no solamente prestaban atención en el hospital y en los hogares, sino también, ahí tienen el anuncio, en la clínica de cirugía de los doctores don Ramón A. de Torres, don José Rodríguez Castro y don Guillermo Vive. Si usted ha ido a Ponce, a la hacienda Vive, pues ahí está el médico, uno de los médicos que era propietario, Guillermo Vive. Si usted ve al final, la penúltima oración dice, los operados que lo deseen serán asistidos por siervas de María. Así que las siervas de María van a ejercer un gran apostolado en la Ciudad del Sur. La tercera fundación, próxima imagen, va a ocurrir en el Hospital La Monserrate de Arecibo el 15 de noviembre de 1891. Próxima imagen. Ahí tienen un dibujo del hospital. Desde 1880 o 70, ahora no recuerdo, comienzan gestiones a construirse el hospital por una epidemia que hubo, hasta que finalmente en 1891 pues se fragua el proyecto, porque se dejó sin concluir y comenzó nuevamente, y aunque el hospital no estaba terminado, las religiosas van a venir. El hospital se construye donde estaban las ruinas de la ermita La Monserrate. Sí, la ermita La Monserrate, que es la que están viendo en la pantalla, la van a destruir y encima de ella la construyen el hospital y los utensilios y artefactos litúrgicos de la ermita van a pasar al hospital. Así que van a tener una tremenda capilla acondicionada con todo lo que salió de la ermita de la Concepción, pero el hospital no estaba terminado cuando llegan las religiosas. Próxima imagen. Lo curioso del caso es que este hospital es fraguado por una logia masónica y como ustedes saben, la Iglesia Católica condena la masonería, pero así fue. El doctor Cayetano Colitoste acompañó a las religiosas desde San Juan a Arecibo en un viaje que duró, ¿saben cuánto? 24 horas. Salieron en el ferrocarril de circunvalación, llegan a Arecibo, tienen que montarse en una carreta de bueyes bajo un temporal y una lluvia inmensa, atravesar un río hasta llegar finalmente al hospital. Así fue que llegaron. 24 horas tardaron en llegar. Próxima foto. Entre las religiosas que llegan está Sor Aurelia Arambarri Fuente. Ella es una de las fundadoras, no es la madre fundadora, pero llega. De hecho, ella fue asesinada en la Guerra Civil Española, está en proceso de canonización. La madre fundadora de la Casa de Arecibo, del Hospital de Monserrate, murió al año de llegar víctima del vómito negro. Otras se habían enfermado, pero ella murió y fue enterrada en Arecibo. Entonces, las religiosas vivían en el hospital, pero los enfermos estaban en una barraca, yo no sé cuántos pies de distancia, una barraca polillada, llena de fango, de basura. El municipio acuerda darle el título pasarle el título de propiedad a religiosas o por lo menos entregarle el hospital para que trasladaran a los enfermos y no estuvieran en las condiciones deplorables. Pero el mismo día que determina el municipio hacerlo, el alcalde Policarpo Echevarría le pasa una misiva a las siervas de María y le dice que no, porque hasta que la junta que se ocupó de una junta de damas de construir y de fabricar el hospital no lo entregue, él no se lo va a entregar a ella. Entonces, lo que pasa es que el alcalde lo que quería era tener plena posición del hospital, controlarlo. Y las religiosas
dijeron, esto no se va a quedar así, y por la noche, sin decirle nada a nadie, cogieron ellas mismas y trasladaron a todos los enfermos al hospital, a todos. Y al día siguiente le cursaron una carta al alcalde explicándole la situación, y en la prensa se formó un dime y direte, de esos bochinches que se forman aquí, criticando al alcalde, criticando aquí y allá, pero las religiosas actuaron en ánimo de la caridad. Así que las religiosas quedaron muy bien paradas, y el alcalde fue el que quedó ahí bien mal parado. Esta fundación de Arecibo fue un calvario desde que ya llegaron. Después vamos a ver por qué. Ya empezamos a ver los problemas, van a ver después grandes problemas después de la invasión. Próxima imagen. El tercer lugar que llegan, no, el cuarto, es a Cuamo, al Hospital Sagrado Corazón de Jesús, el 15 de junio de 1894. En 1892 se comenzó a construir frente a lo que hoy es la ermita de la Valvanera, el hospital del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí llegan ellas. Ahí tienen la dicha de tener como huésped en un momento dado a Monseñor Fray Toribio Miguel Yarnero, que ahí lo ven, es agustino. Ahorita vimos el óleo, ahora vemos la foto, porque iba a partir hacia la península, porque le habían electo senador del reino y aprovechó, porque tenía que coger el barco en el sur, Ponce, si mal no recuerdo, aprovechó a ir a Cuamo a realizar confirmaciones y se quedó en el hospital con la siervita. Así que tienen la dicha de tenerlo ahí antes de que se vaya. Además de que el hospital entra en crisis porque el municipio entró en crisis económica y estaba amenazada su existencia, y un comerciante que se llama Clotilde Santiago logró que su hijo fuera electo alcalde, y el alcalde nuevo fue el que salvó la situación, organizó las finanzas del municipio, y las siervas de María se pudieron quedar, pero estuvieron a punto de perderse. La próxima congregación que se funda es una casa en Mayagüez, pero ya hemos visto que todas las anteriores son hospitales y que ya se dedican exclusivamente al cuidado de los enfermos en los hogares, aunque hacen excepciones, como ya les mencioné, para expandir su apostolado. Pero en este caso en Mayagüez va a ser distinta, porque una mujer llamada, próxima imagen, Mercedes Segarra de Soto, va a organizar una junta de damas. Esa es una de las hojas que circula para recaudar fondos, con el objetivo de crear una casa de las siervas de María, no un hospital, una casa donde las siervas de María puedan vivir, convento, y se puedan dedicar plenamente a su apostolado, sin necesidad de tener un hospital o un asilo de niños, una escuela. Y comienzan a construir la casa, pero con la crisis económica y con la guerra hispanoamericana en 1898, la casa no se había culminado. Próxima página. Próxima imagen. Ahí tienen el plano de lo que iba a ser la casa de las siervas de María hacia 1897, pero como les dije, llegó la invasión y la casa todavía no estaba construida. Próxima imagen. La próxima fundación va a ser el Asilo La Protectora en Río Piedras, el 10 de octubre de 1897. En Puerto Rico se había fundado la Sociedad Protectora de Niños, filial de la de Madrid, y estaban buscando construir un asilo para niños huérfanos. Tenían alquilado un local, y en eso, hacia 1890, o en esa década, muere Manuel Fernández Capetillo y su madre, Socorro Capetillo González, en España, y le dejan todo el legado a Diego Fernández Vallejo, marqués de Vallejo. Y aquí el sacerdote que estaba a cargo de la Sociedad Protectora de Niños, Santiago Colón Bonfiglio, le escribe a España, porque sabía que era un benefactor, un filántropo, y le explica la situación de que en Puerto Rico nadie tenía el caudal suficiente, o por lo menos nadie lo quería dar, para construir un asilo para los niños. Y Diego Fernández Vallejo, donó toda la herencia recibida por estas dos personas, que era su tía y su sobrino, y lo donó. Y ahí es que se construye el Asilo de la Protectora en Río Piedras, que es lo que usted conoce hoy, próxima imagen, o conocíamos como el Colegio La Milagrosa en Río Piedras. Ahí se van a establecer. Las primeras que después lo van a tener las Hijas de la Caridad, como más adelante voy a mencionar, pero donde primero llegan es ahí. De hecho, próxima imagen, cuando Monseñor las trae, que es Monseñor Toribio Miguel Yarnero de la Merced, las personas no querían que fueran ellas, querían que fueran otras congregaciones, y él le dijo que no. Primero, porque son las niñas de sus ojos, y segundo,
porque él les quería obsequiar a las religiosas un lugar donde pudieran descansar, especialmente a las religiosas ancianas y viejas. Ahí tienen un edificio, el interior del edificio, donde pueden haber 2 religiosas asomadas en el balcón. Próxima imagen. Ahí las vemos junto a las niñas donde vivían, o sea, en el dormitorio, en las camas. Próxima imagen. Ahí las vemos con un grupo de las niñas que ellas cuidaban. Próxima imagen. El asunto de la capilla, o sea, acuérdense que las religiosas necesitan un capellán. Entonces, el obispo le ha asignado de capellán nada más y nada menos que al párroco de Río Piedra. Y los vecinos, los feligreses de Río Piedra, estaban histéricos y le comenzaron a escribir al obispo quejándose porque decían que las funciones de capellán del sacerdote menoscababan sus funciones de párroco. Y las protestas van a seguir a nivel que en 1905, Monseñor James Hubert Plen, que es el primer obispo después de la invasión, le asignó la capellanía del asilo a los sacerdotes capuchinos, pero les dio a cambio una casa en Río Piedra para que descansaran, que es lo que usted conoce hoy como la parroquia San Antonio de Padua. Ese es el origen, eso fue en 1905. Le dio ese terreno para que construyeran una casa de veraneo, de descanso. Después eso se va a convertir en la parroquia San Antonio de Padua, a cambio de que ellos sirvieran en la capellanía del asilo. Porque las quejas seguían. Próxima imagen. La última fundación bajo la dominación española es el Hospital Nuestra Señora del Carmen en Aguadilla, el 15 de enero de 1898. Próxima imagen. Allí en 1891 el Centro Espiritista El Porvenir había creado un hospital, el Hospital del Porvenir. Y los católicos estaban histéricos. Pues acuérdense que las siervas, eso no lo dije, llegan en un contexto donde hay unidad de iglesia y Estado y donde la religión católica tiene la hegemonía y casi el monopolio. Claro, van a haber espiritistas, van a haber protestantes en menor grado y van a haber masones. Porque en 1869 se proclamó la libertad de culto. Ahí hay que entrar los protestantes a hacerse legal. Hasta 1874 que cesa la libertad de culto y desde ese momento se toleran. Existen, pero no pueden celebrar cultos públicos, sino circunscribirse a los 2 templos que tienen, que es en Vieques y en Ponce. Y los espiritistas van a comenzar a ser legales, igual que los masones, a partir de 1888. Así que hay espiritistas por todos, bueno, no por todos lados, pero por algunos pueblos, y en este caso Aguadilla, que es uno de los centros más importantes del espiritismo, el área oeste, Mayagüez, Utuado, Moca y Aguadilla, además de Ponce, pero ya es en el sur, construyen ese hospital. Entonces la conferencia de señora de San Vicente de Paúl comienza a recaudar fondos para construir un hospital. Y la asociación que le sucede, porque no dio frutos el primero, construyen este hospital, que es el Hospital Nuestra Señora del Carmen, próxima imagen, que es el edificio grande, no sé si ven el cursor, que está a la extrema izquierda. Ahí es que comienzan ese mismo. En el centro está el Fuerte de la Concepción, o no me acuerdo cuál es el nombre del fuerte, pero a la extrema izquierda, exacto, es el hospital. Cuando se construyó el hospital, el día de la inauguración se partieron 2 vigas, el hospital se remenió, pero después lo inspeccionó el maestro de obra y lo arregló. Así que no hubo mayores inconvenientes. Esta realidad va a cambiar a partir de 1898 con la invasión de Estados Unidos de América. Próxima imagen. Con la invasión de Estados Unidos de América se va a dividir, se va a separar la iglesia del Estado. Y la iglesia va a entrar en una crisis económica porque la iglesia era sostenida por el Estado completamente, eran funcionarios del gobierno. Y al comenzar a dejar de ser sostenido, la iglesia va a tener que recurrir a las colectas. Ahí es que nacen las colectas en las parroquias y que se ofrezcan ofrendas por los servicios religiosos. Y los protestantes van a venir a misionar a la isla, se van a dividir la isla como si fuera un bizcocho. Ahí está la división que hacen las principales iglesias protestantes, la primera división, de manera que para 1905 todos los pueblos de la isla tenían por lo menos una congregación protestante. Se la dividen por congregaciones para que no hayan conflictos de jurisdicción o choques que quieran misionar el mismo territorio. Ese es un breve resumen de toda la gama de problemas que van a tener, además de que le van a expropiar todos los edificios religiosos, van a estar 10 años pleiteando en tribunales hasta que los recuperen. Va a haber un éxodo grande de sacerdotes y de religiosas, se van a ir algunas, como las hijas de la caridad. Se van a quedar hijas de la caridad, pero muchas van a salir del país y muchos sacerdotes van a salir también. Próxima imagen.
Uno de los primeros encontronazos que hubo entre las siervas y las nuevas autoridades fue en el hospital de Arecibo. Estábamos en plena invasión estadounidense cuando el ejército invasor entró al hospital de Arecibo, sacó a todos los enfermos, los tiró a un lodazal con ayuda de las religiosas para meter en él a sus soldados enfermos. Cuando las religiosas regresaron a recoger sus pertenencias, no les dejaron entrar a la capilla a recoger todas las cosas relativas al culto eucarístico, a la celebración de la misa. Estuvieron un año pleiteando hasta que por fin se las dejaron recuperar. Y a los 4 días de que las expulsan del hospital, el municipio las expulsó, alegando de que era mejor tener seglares y no religiosas, porque las religiosas empleaban mucho tiempo rezando, y que era total. En 1902, ¿a quienes traen al hospital? A las Hijas de la Caridad. Próxima imagen. Habíamos visto que el hospital de Cuamo, del Sagrado Corazón, estaba frente a la ermita de la Balvanera. Cuando vino el huracán San Ciriaco, les llevó el techo. Y en pleno huracán, ellas no sabían dónde meterse. Van al frente a la ermita de la Balvanera y la puerta estaba cerrada. Ellas se hincaron de rodillas y comenzaron a orar, y una ráfaga de viento vino, ¡plups!, le abrió la puerta milagrosamente y pudieron entrar y resguardarse. Reconstruyeron el hospital y a los 2 años o menos, como entre 1900 y 1902, el municipio las expulsó. Primero comenzaron a fastidiarla, diciéndole que tenían que hacer juramento de fidelidad a la bandera de Estados Unidos, y después dijeron que era que no tenían dinero y las expulsaron. Claro, detrás de todo esto, lo que está es el sectarismo, el libre pensamiento, el anticlericalismo. Próxima imagen. La próxima casa que cierre es la de Río Piedra. Ahí están las niñas con ella. La que está circulada es una niñita que entró ahí huérfana y que después va a ser religiosa sierva de María. Casi todas las siervas de María que están en este periodo son españolas, porque la primera sierva de María puertorriqueña no entra hasta, si mal no recuerdo, 1897. Acuérdense que no es como ahora, que hay escasez de vocaciones. Antes hay muchas vocaciones y la mayoría son de España. Hay unos cambios a nivel de la congregación religiosa, donde la Madre Superiora General decide, esto es para 1911, que las religiosas se van a dedicar única y exclusivamente a su ministerio de servir a los enfermos en las casas. Así que todas las fundaciones que son incompatibles las comienzan a cerrar, y esa es una de ellas. Aquí las siervas de María van a traspasarle a las Hijas de la Caridad la casa. Hay una anécdota muy bonita donde las niñas, cuando se enteraron que las siervas de María ya no iban a estar a cargo de la casa, comenzaron a llorar desconsoladas, y cuando vieron que las Hijas de la Caridad eran las que se iban a hacer cargo, pues se calmaron, pero estaban muy tristes. Próxima imagen. Las siervas de María habíamos visto que estaban en el Hospital Santo Asilo de Damas de Ponce. El administrador del hospital, que se llama Joaquín Ferrán, quería que las siervas que trabajaban atendiendo a los enfermos en la casa tuvieran una casa aparte, y que en el hospital solamente se quedaran las que iban a atender en el hospital. Y entonces trata de escribirle a la Madre Superiora explicándole, y no llegaron a un acuerdo, y la Madre Superiora dijo, pues olvídense del hospital, funden una casa, y se mudaron a la calle Concordia, que es la casa que ven ahí. Cuando se mudan se llevan todas las cosas de ella. Entonces se formó un pleito porque el procurador del hospital decía que las siervas de María se habían llevado cosas que le pertenecían al hospital. Y el obispo le dijo, yo les di permiso de llevarse todo lo que les pertenecieran. ¿Por qué cuando se lo llevaron ustedes no reclamaron si eran de ella? Entonces las siervas presentan su recibo. El obispo les reclama, ¿por qué no le dijiste nada si era tuyo? Y como vio que el procurador no tenía razón, que las propiedades realmente eran de ella, ellas presentan recibos de cada una de las cosas. Yo vi los recibos en la documentación. Pues no hubo remedio sino que comprar nuevos artefactos, porque las Hijas de la Caridad van a hacerse cargo entonces del hospital. Estando en Cuamo, en el hospital dirigiendo, hubo un encontronazo bien grande con un ministro protestante que entró, porque en el hospital de damas se recibían enfermos de toda clase, no tenían que ser católicos. Entonces estaba una señora estadounidense convaleciendo, y llega este pastor protestante, este ministro, y la sierva de María le dice que no es hora de visita.
y él se va. Y vuelve al día siguiente y le dice lo mismo y él sigue insistiendo y para no formar un altercado se va. La cosa es que la señora muere y muere convertida al catolicismo y entonces se formó un revuelo porque los protestantes decían que era que la habían obligado a convertirse y el sacerdote Paul, que es el padre de Saturnino Janice Palencia, dice no, ella se convirtió libre y voluntariamente. Pero todo ese revuelo se formó en la prensa de dimes y diretes y las siervas de María, las pobres estaban como el jamón del sándwich en el medio porque eran las que ayudaban a los enfermos y las que recibieron el encontronazo inicial con el pastor protestante. Cuando hubo el gran temblor de 1918, próxima imagen, los sacerdotes paules que estaban entonces al cargo de la parroquia La Guadalupe, recuérdense que no es catedral. ¿A dónde van a celebrar la misa? Porque la catedral quedó, en la parroquia quedó, así como ahora para el terremoto quedó bien afectada, así mismo había quedado bien afectada, a la capilla de las Siervas de María, en la calle Concordia. Esta es una foto de la capilla hacia 1912 para Navidad, por cierto. Ahí están 4 religiosas. Próxima imagen. Ahí vemos otra donde ya pues está más clara que la anterior de la capilla. Ahí es que van a celebrar durante varias semanas o meses en lo que se le construyó la catedral de Ponce afectada por el terremoto. Vamos para la casa de San Juan y explicar lo que pasó. En la casa de San Juan, ustedes saben que el 12 de mayo de 1898 la Armada de Guerra estadounidense bombardeó la ciudad de madrugada. Una bomba cayó en el coro de las Siervas de María y por poco las mata, suerte que no explotó. Cuando terminó el bombardeo, que empezó como a las 4 o 5 de la mañana, a eso de las 9 de la mañana, las religiosas salieron corriendo, llevaron a los enfermos a otro hospital. Acuérdense que el Hospital La Concepción queda en el cinturón de murallas, al lado de la fortaleza, está al frente si hay un bombardeo, una bomba enseguida cae ahí, aunque a la entrada de la ciudad también, o sea, dentro de la ciudad cayeron bombas, hasta en Cataño cayeron bombas y en Santurce. Pues trasladan los enfermos del Hospital La Concepción al Hospital Civil, van a buscar a las monjas carmelitas que vivían ahí en el monasterio, lo que usted conoce hoy como el Hotel del Convento, en el Viejo San Juan. Las monjas antes no salían para nada, hoy después del Concilio Vaticano II usted la puede ver en citas médicas y eso, pero antes ellas entraban y no salían a nada, a menos que abandonara la congregación y estuviera la dispensa papal. Pero no salían a nada y se ponían el doble velo, como lo ven en las películas de Santa Teresa. O sea que si iban a recibirte en el locutorio, no le veías la cara, veías un manto. Así que por primera vez en muchos años, desde que habían entrado, salieron las religiosas del monasterio, junto con las Siervas de María, se montaron en el tren y llegaron a Río Piedras. ¿Se acuerdan la casa que ha sido la protectora? Allí se hospedaron. Desde mayo hasta junio estuvieron ellas, las Siervas de María de San Juan, las Hijas de la Caridad. Muchas comunidades se refugiaron allí del bombardeo. Próxima imagen. Hay una tradición que tienen ellas de saludar a los barcos españoles con la bandera. Ahí la que tiene la bandera en mano se llama Sor Luisa. Próxima imagen. Si usted lee las revistas y los periódicos, desde 1945 sale la noticia de que el barco Antonio López, que es el que tienen en pantalla, fue bombardeado por un crucero estadounidense. Próxima imagen. Así quedó. Bueno, quedó más destruido, pero así comenzó a quedar. Y que en el bombardeo hubo un marino que se llamaba de apellido Rocafort, que salió con la bandera española y que estaba muriéndose, y que alguien en la orilla del mar recogió la bandera y que luego se lo da a las Siervas de María y con ellas comienzan a saludar a los barcos. Hay varias versiones que más o menos el relato original es ese. Yo me puse a investigar y descubrí, según la documentación consultada, primero, que la tradición de saludar a los barcos con la bandera venía desde antes de la invasión. Eso está claramente documentado porque hay un libro de memorias de una señora que llega aquí a Puerto Rico mucho antes de la invasión y lo menciona. Segundo, es a partir de 1901 aproximadamente que las religiosas comienzan a saludar con la bandera, porque por alguna extraña razón la costumbre se perdió. Ellas confeccionan una nueva bandera. Yo me imagino que se perdió por el cambio que hubo de la invasión, el cambio de gobierno, están bajo un nuevo régimen que es anticatólico. Confeccionan una nueva bandera, le ponen un cromo, una imagen de la Inmaculada Concepción, que es la patrona del hospital, en el centro, y comienzan a saludar a los barcos. Esa es la documentación que ya encontré.
Lo otro no he encontrado de dónde salió. De hecho, hay un documento interno de la congregación que cuando yo estaba investigando dice, un documento interno de las Siervas de María, no sabemos cómo surgió esa tradición que narran los periódicos de que si el barco Antonio López, porque nosotros no tenemos constancia, ni existe documento. Sí sabemos que en 1901 comenzamos a saludarlo, pero eso de la bandera del barco, eso en ningún lado. ¿Cómo surgió? ¿Quién se lo inventó? Ni idea. Próxima imagen. Ahí los tenemos saludando a los barcos. De hecho, cuando trajeron los restos de Ramón Paguil y Giral, yo recuerdo ver imágenes de toda la casa de las Siervas de María con banderas bien grandes, españolas y saludando. Durante este periodo tuvieron 2 incendios. En una de las ocasiones se les quemó el nacimiento y la gente de Fortaleza tuvo que ayudarla. Y también durante este periodo, próxima imagen, Monseñor Jones les pidió que por favor ayudaran a los militares que estaban enfermos con la epidemia que había de influenza en el campamento de las casas. Y la madre superiora de la casa de San Juan le dijo, yo no puedo enviarte las 5 religiosas que pretendes, te puedo enviar 2 solamente. Y así hizo. Próxima imagen. Las Siervas de María en Mayagüez también tuvieron un gran problema, y es que cuando el terremoto de 1918, la casa que ya tenían construida, se les destruyó completamente. Fue un trauma para ellas recuperar el Santísimo, recuperar dinero, recuperar documentos. Y finalmente logran reconstruir la casa, que es lo que hoy se conoce como el Hotel Colonial. Ahí tienen la capilla está en azul y lo que es el hotel era la residencia de ella. Próxima imagen. Ese es como se ve hoy día. Próxima imagen. Y esa es la capilla. Que de hecho, antes de ser Hotel Colonial, la cruz la taparon, porque cuando vendieron el edificio taparon la cruz para que no se viera que era edificio religioso, pero los nuevos dueños, los del hotel, quisieron darle todo el aspecto original que tenía de casa de religiosas y destruyeron todo el añadidura y se puede ver hoy la cruz de la capilla original. De hecho, si usted busca en internet, en Facebook, yo he visto fotos de cuando están tumbando todo el cemento que le pusieron alrededor del lago. Próxima imagen. Entre las vocaciones nativas está Sor Soledad Sanjurjo Santos, o como le llaman la Madre Soledad, porque fue madre provincial de las Antillas, nació en Arecibo en 1892 y murió en la casa de San Juan en 1973. Ella se queda huérfana cuando niña, la ingresa a su familia en el asilo La Protectora, ¿se acuerdan? Que fue la niñita que vimos con el círculo. Y de ahí parte para España y luego para Cuba, donde va a pasar la mayor parte de su vida hasta que muera en San Juan. Y está actualmente en proceso de beatificación. Próxima imagen. Esa es el momento cuando en el 2012 celebraron los 125 años de su presencia en Puerto Rico. Algunas se vistieron de negro con el hábito que usan en invierno en Europa, y pues la de blanco que ustedes saben cómo es, pero como las originales vinieron de negro, ese era el hábito original, el hábito negro. Por eso cuando las expulsan de Arecibo, del hospital, la prensa anticlerical les llama las sabandijas prietas, en tono de burla, de ataque, y es por eso. En Puerto Rico, en el periodo estudiado, encontramos 130 religiosas, pudo haber sido más, pero por lo menos los libros que yo pude consultar, la fuente documental de 130 religiosas de diversas partes de España y también hubo de México, si mal no recuerdo. Déjenme ver una cosa aquí. Casi todas son de España, ¿eh? Hay 2 cubanas y una colombiana y 3 de México. Próxima imagen. Todo lo que yo he dicho, la inmensa mayoría está ahí, en ese libro que yo escribí y que se vende en la librería del instituto. Este es un resumen inmenso, esto es mucho más complicado, ¿eh? Yo he dado un brevísimo resumen. Bueno, ahora pues habrá preguntas, a dudas. Muchísimas gracias, Gerardo. Como indicó Gerardo, personas que tengan preguntas o hacer comentarios, es el momento. Miguel Pantojas pregunta, ¿y tantas vocaciones tenía la orden para atender ya 4 hospitales en 1890? Sí. Andaban 7 u 8 o 5 o 4. Se dividían las funciones.
A veces el obispo pedía más, 7, 14, por ejemplo, para Arecibo, creo que llegan 4 o 5, habían pedido 7. Envían las que se puede y las que hay. Y se reparten todos los trabajos, los de la casa, en este caso que es el hospital, y los de afuera. Pero sí, acuérdense que también vivían en una época donde la gente era más religiosa. Y también alguna gente se metía, lamentablemente, pero eso es así, por lo menos en el caso de los sacerdotes, para poder comer, para poder sobrevivir. Estaban lo que llaman los secundones. Así que vocaciones había. Pregunta Daniel Mora. ¿Alguna defensa a las siervas de María en Arecibo en la prensa arecibeña? ¿Alguien se atrevió a defenderlas? Cuando el traslado del hospital, cuando ellas hicieron el traslado motu propio al hospital, salieron a defenderla. Cuando las expulsaron, yo no vi nada. De lo que encontré, no vi nada. Al contrario, las atacaron. El doctor Jorge González Monclova pregunta cuál es el futuro de estas monjas en Puerto Rico. Bueno, tienen hoy día la casa en San Juan sigue, la casa en Ponce, aunque la casa de Ponce se ha visto afectada grandemente por los terremotos, ¿eh? Pero existe todavía, la casa de Mayagüez existe, tienen una casa nueva en Caguas Gurabo que se fundó en 1961, una en Aybonito en el 64 y otra en Arecibo en el 74. El noviciado que le habían logrado abrir aquí en Puerto Rico lo tuvieron que trasladar, creo que fue a República Dominicana hace como 4 años, por los problemas de la visa y porque estaban surgiendo más vocaciones en República Dominicana que aquí. Pero la casa noviciado estaba en la misma casa de Ponce, o sea, eran 2 casas unidas, le llamaban casas distintas, pero era el mismo edificio. Y claro, fue hasta lo mejor que sucedió porque ahora con el terremoto, esa casa hay que reestructurarla, o por lo menos hacerle arreglos mayores. Mario Daubón felicita por aportar a este tema tan interesante. La doctora Sandra Enríquez señala que eran y son mujeres bravas. Hay alguien, parece que me está preguntando el proceso de beatificación. Le contesto, ¿verdad? Sí. Pues recientemente hubo el caso, yo creo que fue a principios de este año, mucho antes del cierre por la pandemia y mucho antes del terremoto. Creo que fue, bueno, no, creo que fue antes, fue para finales del año pasado, porque no había ocurrido el terremoto. Llegó el sacerdote postulador de Roma, trajeron un cuadro, un óleo de la Madre Soledad y dieron a la luz de que había un milagro de un muchacho de Ponce que había recuperado la audición, que lo tenían que operar. Ellas le piden a la Madre Soledad y cuando el médico, primero va la mamá, de lo que recuerdo, ¿verdad? Porque estuve en la conferencia de prensa que lo anunciaron. Primero va la mamá y el médico le dice que lo tiene que operar, pero que, pues, que traiga al papá para darle la noticia a los dos y explicarle cómo es el proceso. Ella sale de ahí, va al convento de las Siervas de María en Mayagüez y la Madre Superiora o la religiosa dijo, esa es la Madre Soledad y ella le rezó. Cuando vuelven donde el médico va a explicarle al papá, yo sé, le había hecho unas nuevas placas, me imagino, o estudios, y cuando de momento ve, le pregunta al niño, ¿y dónde es que está? Y él le dice, está al oído. Entonces él va al oído y ve que no, va al otro y ve que no, y dice, pues esto es un milagro, porque entonces no sé si ya el proceso se llegó a Roma, porque no he visto que el obispo haya hecho lo que usualmente se hace. A lo mejor lo hicieron, yo no lo sé, pero por lo menos el milagro existe, falta que se apruebe allá en Roma. Y si se aprueba, pues sería beata. Y faltaría un milagro para la canonización. No sé si alguien tiene más Otra preguntas. pregunta en Facebook es la siguiente. ¿Podría abundar sobre la fundación del Hospital de la Concepción? El Hospital de la Concepción se funda en 1524. Yo no quiero entrar en detalles porque el doctor César Salcedo está haciendo una investigación sobre ese hospital en particular porque las fuentes se contradicen unas a otras y él ha hecho nuevos descubrimientos. Sí sé decirle que en ese hospital se hospedó Fray Junípero Serra, se hospedó unos jesuitas que iban
hicieron escala en Puerto Rico en lo que se arreglaba y misionaron. Llegaron hasta Cuamo misionando, que son beatos hoy día. Le voy a decir el nombre porque se me ha olvidado, creo que es Jerónimo Espinola. Está Jerónimo de Angeli y Carlos Espinola. En 1600... en 1597 llegaron aquí. Y Fray Junípero, que llega en 1749. Ese hospital era el más antiguo en funciones del hemisferio, o uno de los más antiguos. Pero no quiero entrar en más detalles porque todo lo que yo podría decir va a cambiar con lo que va a decir el doctor Salcedo. Porque son nuevos hallazgos muy importantes, muy importantes. Y que ya van a dar a la luz próximamente en un libro sobre la historia de la catedral. Hay un ensayo de él sobre el Hospital La Concepción que lo relaciona con la historia de la catedral, porque el Hospital La Concepción es propiedad del obispado todavía hoy, siglo XXI. Ellas tienen el usufructo, pero el título de propiedad sigue siendo del obispado. Y él va a hablar de esa influencia de la catedral o del obispo en última instancia sobre el hospital y va a contar, entre otras cosas, ¿verdad? Porque el ensayo es más abarcador, sobre el origen del hospital. Pregunta la doctora Sandra Enríquez. El doctor Hernández Aponte señala que los masones, los librepensadores, le hacen la vida imposible. ¿No sería que por el hecho de que eran españolas representaban años de dominación por parte de España? O también, sí, eso es claro, por eso la guerra contra ellas, por eso yo creo que en parte dejan de ondear la bandera, porque en Puerto Rico está documentado el odio que le tienen a los españoles. Por ejemplo, los sacerdotes agustinos que estaban en San Germán salen huyendo porque los tirotearon y se refugian precisamente en la casa de San Juan. Cuando las siervas de María regresan de Río Piedras, encontraron que los padres se habían metido allí sin permiso, refugiándose en lo que llegaba un barco para irse. Hay una persecución grande y un odio porque como la iglesia y el Estado están unidas, asocian a los españoles al atraso, al oscurantismo, ven a Estados Unidos como el portador de la libertad, de la democracia. Entonces todo lo que le huele a catolicismo y a españoles, pues esta gente librepensadora y masónica, o algunos por lo menos, los va a atacar. El señor Rafael Quiles, ¿existe evidencia de un plan político del gobierno americano de una nueva indoctrinación religiosa protestante de parte de las autoridades americanas con el cambio de soberanía? Pues sí, ellos avalaron la división de los protestantes. Es más, le voy a decir más, apoyan económicamente a las dominaciones. Cuando llegó la invasión, el general Henry prohibió que se tocaran las campanas en los templos católicos, amenazó a los padres paules de Ponce que estaban publicando unas hojitas en contra de los protestantes que si no las dejaban de publicar las iba a expulsar. Los iba a expulsar. Le confiscaron todos los edificios religiosos a la iglesia, porque como la iglesia no tenía título de propiedad, porque no existía el título de propiedad, porque los habían construido el gobierno, porque la unidad de iglesia y Estado. Entonces hubo que enfrascarse en una batalla legal que duró 10 años para poder recuperarlo. Y eso adrede, porque en Cuba y Filipinas ocurrió lo mismo y el mismo gobierno estadounidense lo resolvió con las mismas bases legales. Pero aquí seguían con la pelea, y a nivel de que la Santa Sede envió unos delegados a Estados Unidos y dijo, miren, aquí lo que están perdiendo son ustedes, no somos nosotros. Y en 10 años se transó. Y entonces le ofrecían las iglesias a los protestantes. Hay fotos, hay documentos y fotografías de los protestantes entrando a las iglesias católicas a celebrar culto o poniendo los rayos encima del altar. O sea, y además de que todos los ministros de educación, no me acuerdo hasta qué año, eran protestantes. Se eliminó la iglesia católica se eliminó la religión como materia oficial de asignatura, pues como se establece la libertad de culto. Pero toda la política indirectamente estaba hecha para beneficiar a los protestantes y para esa inculturación. Se eliminaban los días festivos religiosos. Aquí cada vez que había un día festivo religioso era precepto y no había clase. Por ejemplo, si usted nació si usted vivía en Barranquita, que el patrón es San Antonio de Padua, ese día, que es el 13 de julio, si mal no recuerdo. Claro, aquí en julio no tenemos clase, pero si hubiera sido un día normal, como septiembre, que hay clase, pues ese día no hay clase y no hay trabajo en todo el pueblo. O San Juan Bautista, que es nuestro patrón,
El Día de Reyes lo prohibieron, no se podía celebrar. Entonces los católicos iban a las escuelas y eran castigados y humillados por las maestras. Digo, faltaban a la escuela por ir a la iglesia y por celebrar el día de precepto y eran castigados por las maestras y humillados. El Día de Reyes estuvo prohibido aquí, después de la invasión, como hasta los 20, los 30, que se pasó una legislación. Así que hay todo un intento, no de manera directa, pero de manera indirecta, de adoctrinar y de eliminar el catolicismo a su más mínima expresión. Le van a hacer la vida imposible el gobierno. En Facebook, Sandra Fábregas indica que son buenísimos datos, excelente presentación y Dami Salvan 2. Janice Rivera comenta que es una charla bien instructiva, gracias por compartirla. ¿Alguna otra pregunta de los que están en Zoom o en Facebook para el doctor Hernández Aponte? O si alguno desea hacer algún comentario, este también es el momento. Y hoy estudian en la Universidad del Sagrado Corazón de Enfermería. Eso es así. Sí. Eso es así. Muy bien. Pues queremos darle las gracias al doctor Hernández por haber compartido esta información sobre las siervas de María. Como indicó, para esta fecha ellas colocan los nacimientos. Estaríamos visitándolas para ver los mismos, pero debido a la pandemia, pues claro está, se nos hace imposible los mismos. Le damos las gracias a todos los que han participado en nuestras charlas durante estos meses de octubre a diciembre. Nuestras gracias también a cada una de las personas que nos brindaron las charlas y le invitamos a que estén pendientes a nuestras redes sociales para las charlas que estaremos realizando a partir de enero del 2021 y estarán dedicadas a San Juan, ya que todos sabemos que el próximo año la ciudad de San Juan cumple 500 años de su fundación. Interesados en volver a ver esta charla, recuerde que está en nuestra página de Facebook. Pueden verla también en nuestro canal de YouTube. Pueden participar de las mismas. Antes de terminar, Milagros Flores indica que es una excelente presentación. Muchísimas gracias por compartir toda la información importante que nos brindó. Así que, gracias a ustedes por escucharme. Claro que sí. Para los que están interesados, Gerardo estará con nosotros el año próximo en una continuación de su charla anterior sobre el espiritismo. Pendiente a nuestras redes sociales, a todos les damos las gracias, las buenas noches y en especial les deseamos que tengan una feliz Navidad, sobre todo en salud y un año nuevo, que tengan buenas cosas y estamos aquí para servirles y como siempre nos siguen por favor en nuestras redes sociales. Que tengan una muy buena noche, una feliz Navidad como les indiqué. Gracias Gerardo y a todos los asistentes. Buenas noches. Buenas noches.